analistas políticos Julio Schiappa Pietra y Miguel Antesana, analistas políticos sobre la situación actual y particularmente sobre lo que podría ser la gran piedra en el zapato de la gobernabilidad o el gran peldaño a favor de ella, que es la relación entre el oficialismo y la oposición fujimorista, entre Peruanos por el Cambio y Fuerza Popular, entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. ¿Cómo van en esos términos? Ya se conformó el gabinete, yo creo que hay ahí un claro gesto político, yo creo que es importante reiterarlo, no es un gabinete de coalición, no responde a la coalición armada en la segunda vuelta, responde a un mandato de la primera vuelta. Este gabinete es un gabinete de derechas, digamos, estoy soltando ya insumos políticos para la discusión, que tiene que saltar la valla de esta relación con el fujimorismo. Quizás la intención de Pedro Pablo Kuczynski de conformar un gabinete de esta naturaleza, claramente o consistente ideológicamente hablando, buscaba tender puentes más amigables con el fujimorismo. Quizás estemos en ese camino, ¿no? De eso vamos a conversar con nuestros invitados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Julio, Miguel. Buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días. A ver, superado este impasse de esta frase poco feliz de Pedro Pablo Kuczynski, luego de un acto político inmediato del premier Fernando Zavala, que se estrena bien en materia política con este pedido de disculpas, podemos suponer o estimar que ya se volteó la página de los resquemores y estamos ingresando por fin a lo que debió ser desde el inicio un camino de diálogo y de concreción de acuerdos, o aún falta mucho por recorrer? Yo creo que el primer paso en que podemos ver cómo se va a desarrollar esta historia va a ser cuando los ministros se presenten ante el Congreso y pidan el voto de confianza. Hasta ahora, para hacer una analogía, yo creo que lo que hemos visto es como cuando hay una pelea de box y los contrincantes se ponen frente a cámaras y se ponen inclusive cara a cara y se hacen los machitos. Hasta ahora yo creo que ha habido mucho de esos gestos. Se están atarantando, nada más. Se están ahí como que midiendo fuerzas. Y apenas tenemos una semana de nuevo gobierno, ya han sucedido una cantidad de cosas, dimes y diretes, juicios sobre lo que hizo mal, que sí, que ridiculizó la figura presidencial, pero hasta ahora realmente no hemos visto cosas concretas de lado y lado, ¿no? Entonces yo creo que quizás el primer paso sea cuando el gabinete se vaya a presentar al Congreso y finalmente la mayoría fujimorista demuestre que verdaderamente quiere colaborar con la gobernabilidad y le dé su votos y confianza sin ningún contratiempo, que es lo que se espera, ¿no? Yo creo que esa debería ser ¿Tú crees que puede pasar algo distinto? No debería, porque sería casi difícil que ocurra, ¿no? Dentro de los escenarios todo es posible, inclusive pueden quedarse y abstenerse, no votar y nos quedemos en dejarlos ahí rodando pero obviamente eso juega en contra de la gobernabilidad. Entonces, eso es posible dentro de los escenarios. Lo que se espera es que no suceda. Porque si hablamos de un discurso de apertura, de no confrontación de la presidenta del Congreso, entonces debería comportarse coherentemente y darle el voto de confianza sin ningún problema. Julio, ¿cómo ves el tema? ¿Ya en camino de solución o todavía en situación incierta esta relación con el fujimorismo? Es que yo creo que quizás habría que analizar un poco el fujimorismo. O sea, porque se habla de que hay coincidencia total en los planes de gobierno y se habla de que hay también coincidencia en los objetivos políticos tácticos inmediatos, ¿no? Y yo creo que si uno se pone a mirar, te das cuenta que el fujimorismo tiene una representación social diferente a la de PPK. Y ahí está parte del problema. O sea, ellos tienen que sostener una base electoral. Y yo afirmo, por ejemplo, lo siguiente. Ellos están vertebrando una coalición muy compleja, que abarca sectores informales, parte de los cuales quería Kuczynski también ganarse en la campaña electoral, como son los mineros, porque con ellos no han roto. ¿Ok? Como son muchos sectores que han ido captando en provincias, como son gente como por ejemplo Ramírez, que representa una especie de capitalismo provinciano en ascenso, con todas las implicancias que eso tiene también en ese caso, y creo que esa representación social ellos no la quieren perder. Por eso cuando se ponen en una posición cerrada y le atribuyen al gobierno, que es el gobierno de los ricos, ojo, están siendo una estrategia política, no están diciendo cualquier cosa, están diciendo nosotros queremos representar a estos, y me parece bien ustedes están con que nosotros. Coloques ese tema porque hay que analizarlo así, o sea, quedarnos en el análisis, están picones, claro. O sea, francamente. No, yo creo que, mira, inclusive la presencia de sus cuadros más experimentados como Marta Chávez, o Cuculiza, que han llevado al Congreso para que asesoren,
es un indicativo fuerte de que ellos están guardando una continuidad con la tradición original del fujimorismo, pero además están vertebrando lo mejor posible un partido cuyo escenario principal es el Congreso. Y nuevamente reitero, hay un problema de representación. El que gane en esa lucha, en esa batalla, consolida una base política. Entonces, estar en el gobierno tiene el inconveniente que tú no lo puedes hacer tan fácilmente, porque tienes que ver nombramiento de 4.000, 5.000 funcionarios del Estado, tienes que ver, de los cuales 400 son absolutamente esenciales, tienes que ver toda una articulación del poder cuando no tienes un partido político. Entonces, ahí hay un tema, el segundo gran tema, que es el tema, si PPK logra, paralelo al gobierno, tener un aparato político con personería, con capacidad, que creo que es el propósito de Salvador Heredia y de Mecha Arauz, de varios de los integrantes del grupo, tendremos una capacidad de respuesta ante conflictos. Ojo, el conflicto Urubamba es en una zona clave del Perú. El acceso a Machu Picchu, el acceso a centrales hidroeléctricas que tienen una gran influencia en el sur del Perú, en la zona de Cusco, y es además un sitio donde hay mucha riqueza, y que la corrupción en muchas obras públicas o la ineficiencia ha impedido que no solo gotee, sino que no chorree nada a la población. O sea, ahí hay un grave problema de desarrollo, como bien lo ha dicho Máximo San Román. Y tiene un alcalde vinculado a Tierra y Libertad, o sea, tiene todos los ingredientes políticos para hacer un microlaboratorio de lo que puede pasar en el Perú en los siguientes 5 años. Así es, o sea, es volver a la protesta, digamos, pero es la protesta con todo el pueblo atrás. O sea, hay que atender eso, pero definitivamente la oferta que ha hecho la unidad de conflictos de la PCM, los que están todavía ahí, es volvamos a una mesa de diálogo. Y efectivamente eso está desprestigiado, pues. Ir a conversar sin tener un planteamiento concreto de soluciones, como yo decía un artículo sobre el caso Cotabambas, es la peor manera de acercarte a los conflictos. O sea, no puedes estar trabajando inclusive con la incapacidad que tienen los funcionarios para desplazarse de Lima, para cumplir con las promesas elementales de obras, de poder llevar a concretar lo que se trata en la mesa de diálogo. Las mesas de diálogo se han desprestigiado porque no llevan a que se haga la obra pública, en la mayor parte de los casos. En el caso de Cotabambas, 1.200 millones han sido prometidos por los ministerios de tipo de vivienda, la PCM, el Ministerio de Transporte y otros, y muy poco de eso se ha cumplido. Ha cumplido educación, el Ministerio del Ambiente, en cosas que no hay mucha inversión, pero lo esencial, que son obras de agua, que son infraestructuras, en eso no se ha avanzado nada en casi 8 meses de negociaciones. Entonces hay una base ahí, yo creo, política de protesta que tiene la razón de su parte en muchos casos. O sea, no son declaradamente ni antimineros, ni en este caso los de Urubamba, aunque parezca un salvajismo cerrar el acceso a Machu Picchu, definitivamente no están contra el turismo, porque todos ellos viven de él, ¿de acuerdo? Pero tiene además una agricultura muy próspera que requiere otro tipo de manejo por parte de su propio gobierno local y el Estado, ¿no? Son los dos escenarios de riesgo para este gobierno, ¿no? La protesta en la calle y un Congreso arisco. Yo creo que en estos días se van a poner en juego, digamos, sus habilidades para resolver ambos temas. Y ya con el tema del Urubamba, no sé si el gobierno ya está tomando acción en el asunto. Aparentemente ha habido una modificación en las tarifas eléctricas ya publicado hoy en el Peruano. Absurdo, ¿no? O sea, de 200%. O sea, ¿quién acepta eso? El bloqueo de un hotel, de un acceso a una calle, etcétera, etcétera. O sea, tú lees la reivindicación y dices, ¿qué cosa pasa acá? No, claro, es las tarifas eléctricas, es el bloqueo de una calle al costado del hotel del Grupo Grecia, y es el tema del monopolio de los buses que llevan a Machu Picchu, que, ojo, por parte de una empresa concesionaria. Que es una reivindicación de los pequeños capitalistas urbanos, que son un montón. Claro, ahora ellos quieren que sea municipal la empresa. Bueno, esa es otra discusión, pero lo que sí es cierto es que los que están presionando ahí, ¿quiénes son? ¿Son los campesinos? En parte, son una masa de gente que va también a la protesta, pero son los capitalistas locales, son los emprendedores locales que se sienten excluidos. Dicho sea paso, es la clave de los últimos grandes conflictos, ¿no? Así es. Son los pequeños capitalistas locales los que movilizan a la gente. Conga, por ejemplo. Pasó en Conga, pasó en Tía María, pasó en Las Bambas. Y pasó en Tía María, efectivamente, los arroceros. Los arroceros. Son un sector que yo creo que lo vuelvo a lo que dije antes, o sea, que el fujimorismo está queriendo representar y que no tiene una representación cabal en el Perú. Y precisamente el éxito del fujimorismo va a ser lograr representar eso. Porque hay que entender también al fujimorismo. No se puede entregar al gobierno. No. O sea, sería su ruina política. Claro. No sé, Miguel, ¿qué opinas? A ver, yo concuerdo que estamos hablando de una estrategia quizás de largo plazo. Sin embargo, yo creo que todavía están con la resaca de la pérdida de la presidencia, y sí, ciertamente se menciona eso porque es una realidad. Este tipo de gestos de la Fuerza Popular y de sus principales voceros de confrontación, de ataque, ojo, no les juega mucho favor en parte de esa estrategia, porque tenemos también una contienda política ahorita en el 2018 con las municipales y regionales.
Por lo tanto, yo creo que tienen que medir bastante bien qué cosas dicen y cómo lo dicen y cómo hacen las cosas y cómo colaboran con el Ejecutivo, así sean oposición. Y hay que entender algo, yo concuerdo perfectamente que la base de la Fuerza Popular tiene la base, que perfectamente lo ha dicho Julio. Sin embargo, también tengamos claro que la composición del electorado ha ido cambiando y la de este 2016 es completamente distinta a la de hace 5 años. Estamos hablando de una base electoral con gente joven, con gente también madura, pero que tiene acceso a la información y que tiene acceso a la tecnología y que ahora rápidamente, tú sabes perfectamente, Juan Carlos, que se riega la información y se generan corrientes de opinión mucho más rápidos que hace 5 años. Entonces, este tipo de gestos y este tipo de recordar es constante de lo que ha sido Fuerza Popular o el fujimorismo en años atrás, también le juega en contra. Entonces, eso yo creo que no lo están midiendo mucho, porque inmediatamente que dicen algo, inmediatamente las redes responden rápidamente y le sacan en cara, ojo, por ejemplo, con el tema del traspiés que tuvo PPK al hablar o de lo que se asumió como un fomento al transfugismo, inmediatamente yo vi que decían, pero ¿qué hablan del transfugismo en Fuerza Popular si está lleno de tránsfugas? Es más, uno de sus voceros ha pasado por 3 partidos, entonces, ¿de qué están hablando? Otros se fueron más atrás. ¿Qué hablan de transfugismo si con el tío Vladi en la sala ellos promovieron el transfugismo? Entonces yo creo que no es tan fácil que tengan una actitud confrontacional y que crean que eso va a generar frutos en el corto plazo, cuando precisamente tienen una actitud de no colaboración, cuando deberían ser de más apertura, cuando deberían ser de que saben manejar el poder que tienen en el Congreso de la República para de alguna manera cosechar nuevos votantes, adeptos. No, claro, pero ser gobiernistas no los ayuda. Ciertamente que no, porque va en contra de lo que son oposición, pero eso no implica de que ellos colaboren de una manera constructiva al gobierno, porque si vamos a los planes del gobierno, inclusive ellos fueron más radicales en lo que es PPK. En el tema del IGB, Pedro Pablo habla de un punto porcentual al IGB y de hecho está siendo más moderado porque él inicialmente en campaña lo de 3 puntos, claro. Lo de 3, y entiendo que Torne fue el que le dijo un momentito, 1 y condicionado a metas de recaudación. Pero si vemos el plan de gobierno del fujimorismo, ahí se evaluó inclusive de un IGB diferenciado a las microempresas, de hasta 10%. ¿Y qué estamos hablando? 8 puntos. Entonces, es una cantidad considerable y así otra serie de medidas que, insisto, si bien son bastante similares, algunas son inclusive más radicales. Por lo tanto, no debería haber una oposición a ciegas, una oposición así a rabiar, sino de alguna manera aportar, ver qué cosas se pueden modificar y perfeccionar, porque todo es perfectible a nivel gubernamental. Ahora, y puede establecerse en algunos casos lo que yo considero que sería el escenario ideal, una competencia de poderes más que un conflicto de poderes, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el tema del proyecto de Jenny Vilcatoma, de darle autonomía constitucional a los procuradores, y tema que ha sido recogido de inmediato de modo favorable por la ministra de Justicia, Marisol Prestello, en el mismo sentido, y que podrían ponerse de acuerdo, digamos, en mejorar el proyecto entre ambos. Eso podría replicarse en muchas otras áreas del quehacer gubernativo y en relación con el Congreso. De hecho, esa es una mejor estrategia. En la medida que ellos colaboren con el gobierno y puedan... Y marcan la agenda. Exacto, y decir, esto que está haciendo el gobierno es colaboración con el Fuerza Popular, o es propuesta de Fuerza Popular, o esto estuvo en nuestro plan de gobierno. Esta es una estrategia más saludable con fines electorales que una de simplemente oponerse. Yo creo que a eso van. Habría que ver, ¿no? Van a ser formalmente muy ásperos. Yo creo que es necesario y hay que entenderlos también. Es el estilo de la casa también, ¿no? Claro, también, claro, es el estilo también de la casa, efectivamente. Así son, ese es su lenguaje, es así. Sí. Entonces no le podemos pedir pues que actúe como el PPC, ¿no? Claro. Pero hay un tema interesante, ¿no? Es que así como hay esta base social que yo describí del fujimorismo, que hay que empezar a analizarlas técnicamente, ¿no? Porque nos puede dar muchas claves de lo que está pasando, porque ellos están actuando de acuerdo a lo que dicen sus parlamentarios, tienen una representación que es compleja, diversa, y que los lleva a tener que asumir las cosas, por un lado, por realismo, que va a llevar a acuerdos con el gobierno, porque los ministerios van a tener que canalizar justamente las demandas de obras, etcétera, ¿no? O sea, no hay manera que marchen tan separados. Pero eso es un proceso donde lo que ellos quieren evitar es que se les vaya la gente y que el gobierno negocie independientemente con los parlamentarios, por ejemplo, la lista de obras para la región. Claro. Es natural lo que está pasando. Por eso esa resistencia a mostrarse tan flexible como tú bien dices. Pero hay otro hecho. PPK ha ganado, o muy poco, representando principalmente las ciudades, a la juventud, que tú dices, un sector de la juventud de las ciudades, representando a los sectores profesionales que han crecido mucho, representando al sector C, donde es muy interesante ver cómo el voto de él crece ahí y es lo que le da el triunfo.
Y además el C, o sea, el sector de clase media emergente que está en Arequipa, que está en Lima, que está en alguna zona del norte que le provee y sobre todo en Junín, muy interesante, que hay ahí una masa que él mueve, que es más moderna, en mi opinión. No hay que olvidar que el Perú es un país de ciudades, tiene 26 millones de personas a 27 en las ciudades, lo cual es una variación enorme en la sociología del Perú, en la realidad del Perú frente al 2006, frente al 2010, frente a los diferentes etapas de la vida del país reciente. Entonces creo que ahí PPK tiene una llegada que está resultando con un estilo. El estilo del bailecito, por ejemplo, del cual se han burlado muchos de sus opositores, sin embargo es algo creado por él, espontáneo, y que podría parecer algo ridículo, algo, digamos, inclusive que no va con la investidura presidencial, pero al contrario, le está rindiendo frutos porque va acompañado a la vez de una eficiencia en buscar acuerdos y en empezar a plantear temas que a la gente le interesa. O sea, el ponerse la gorrita, por ejemplo, no es algo preparado, es la manera de ser de alguien que a su edad se da los lujos que se puede dar una persona que ya no tiene las obligaciones de imposición de protocolo y otra cosa. Creo que ya es una ventaja de comunicación. Y la segunda ventaja es que con el gabinete que tiene podría demostrar eficiencia en el lapso de estos 100 primeros días. Me da la impresión que ahí hay una agenda muy precisa. Su discurso en ese sentido es una expresión, digamos, del estilo de gobernar, que es un estilo conciso, pragmático. No todo es perfecto. Faltan aclarar muchos claroscuros que ya se lo está señalando el Frente Amplio, pero definitivamente le ha descolocado a todas las fuerzas que se le ponían delante. Entre ellos yo creo que el fujimorismo debe estar meditando, y creo que Luz Salgado muchos esperaban que el discurso fuese un discurso pro empresarial, pro inversión, pero por supuesto, pro mercado, y salió de cuadro. Es que mira, un discurso republicano. Así es, el discurso de él es un discurso tipo Belaúnde. ¿Y Belaúnde quién fue? El gran desarrollista del Perú. Por eso algunas críticas que yo he escuchado estos días a comentaristas respecto a Belaúnde, despreciativas, etcétera, son completamente incorrectas. Yo lo he criticado también, ¿no? Pero Belaúnde dio luz, ¿no? Belaúnde dio carreteras, Belaúnde creó el enorme lema, que es un excelente lema de marketing. El Perú, ¿cómo era? El pueblo lo hizo. Y yo creo que PPK... Pero políticamente, su segundo gobierno fue un polvorín. Por supuesto, pero estamos claros de que es así. Pero digamos, su mérito fue que construyó una imagen que nunca se cayó. Ese es el mérito de Belaúnde. ¿De acuerdo? O sea, que podemos nosotros juzgar su acción de gobierno, pero PPK lo que está haciendo es construir una imagen que hace que penetre el campo enemigo, por ponerlo en términos de marketing político. Es decir, él logra entrar con su mensaje a todos los sectores sociales y logra crear una ilusión de desarrollo del país, alrededor de lo cual mucha gente se moviliza. Y ya lo ves tú en las encuestas, como tiene un 56% frente, según diferentes encuestas, 38 a 40 y tantos % de Keiko, que ya va acercándose a su tercio histórico, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ahí está... son los temas de fuerza. ¿Dónde están las fallas o problemas? En nombramientos apresurados. Por ejemplo, hay un nombramiento hoy en debida que no sea que obedece de un mayor, o sea, alguien que no tiene jerarquía incluso para poder manejarse con las fuerzas policiales, o sea, no tiene mucha lógica. Puede ser un gran especialista en el tema antidrogas, pero un mayor del ejército, ¿qué experiencia podría exhibir en este terreno? Y creo que ahí puede haber un cierto grado de improvisación en ese tipo de designación, por lo difícil que es cubrir con gente, digamos, de su estrecha confianza. Me parece muy acertado el nombrarlo a San Román, un cacique de Cusco, digamos, ponerlo de alguna manera, y un hombre además que tiene bilingüismo, mucha experiencia política, ¿no? Además lidera, ojo, a todos los panaderos del país, que no es poca cosa, ¿no? Con su industria de máquinas, industria de pan. Es un líder que tú donde vayas vas a encontrar que ahí están las máquinas de San Román, y es un exitoso empresario. O sea, es un símbolo muy importante hacia la población del sur su presencia. El Frente Amplio creo que tiene un gran problema, que es que le resulta muy difícil digerir a PPK, porque en su esquema, como he dicho, rígido, de que este es un gobierno neoliberal, por unos muchos piensan así, no entienden que el liberalismo ha sufrido una profunda transformación. Vean ustedes los documentos del Banco Mundial, del FMI, que son yo creo que yo siempre digo, la izquierda debería aprender la derecha en el Perú, que ha demostrado mucho más permeabilidad para adaptarse a las circunstancias nuevas. Bueno, también la derecha tiene que aprender algunas cosas que son claves, el no perder contacto con la población, que en PPK no se nota. O sea, en PPK se nota justo lo contrario, o sea, está pegado a lo que la gente pero siente, el fujimorismo es la mejor demostración de una derecha popular, ¿no? Claro. Con arraigo popular. Modales un poco rudos, pero así es un poco el desarrollo, ¿no? Surgido en la trinchera, pues también, ¿no? Es un movimiento surgido en la trinchera. Es difícil que tenga modales franceses, digamos. Claro. Sí, verdad que sí. Claro. Pero en todo caso, no sé, yo veo un panorama donde hay posibilidades de éxito del gobierno de PPK, y hay posibilidades de que el fujimorismo consolide también su base, y mientras la vaya consolidando más, tanto en parlamentarios... O sea, tú sí ves un escenario en que ambos ganen. Yo creo que el escenario pierde es el peor, porque va a llevar una rivalidad que va a terminar con una crisis política de los demonios. Yo creo que el mejor escenario es un escenario gana-gana, es decir, cada uno abre un espacio.
porque al final el país va a ganar. Y creo que en ese espacio de que todos ganen, también va a haber fuerzas nuevas que van a surgir. Por ejemplo, Guzmán está recogiendo firmas, ¿no? Al cual le han hecho pues vudú y todo para que no salga electo, pero ya es un factor en la política, o sea, está ahí. No, de hecho, ¿no es cierto? La izquierda tampoco, digamos, tendrá ahorita el problema de comprender con qué realidad debe moverse, con qué lenguaje, pero también es una fuerza de crecimiento, o sea, nadie lo puede negar. Ludurban va a mostrar los músculos en un momento en el cual necesitan ellos presionar también sus intereses políticos, ¿no? ¿Cómo ven el tema de Santos, Miguel? La presencia de Gregorio Santos en el escenario de la izquierda. ¿Lo ayuda, lo complica, lo perturba? Yo creo que ya a lo que es el pastiche ideológico de la izquierda, que de hecho Julio lo ha mencionado ligeramente, yo creo también que la izquierda tiene que renovarse. Si, como tú bien dices, la derecha ha ido adaptándose a los tiempos, la izquierda no. La izquierda ha cambiado, digamos, la forma en que ha mercadeado su mismo discurso desde hace 20, 30 años. Y yo creo que es una mala estrategia. Yo creo que la izquierda, y ahora con el Frente Amplio, y además con una cara nueva como es Verónica Mendoza, debería de alguna manera ver cómo se convierte en esa izquierda progresista, en esa izquierda quizás nueva que vemos en Latinoamérica, en otras partes del mundo, y no ser la misma izquierda reaccionaria, la misma izquierda que se opone a todo, que es lo que no genera muchos adeptos. Si bien es cierto, que se calla frente al gobierno de Maduro. Exacto. De repente quizás en el sur peruano, en las últimas elecciones ha tenido bastante apoyo y quizás tenga una buena perspectiva para las próximas elecciones municipales. Sin embargo, yo creo que ya en el momento que aparecen esas discrepancias o estos dimes y diretes internamente, ya sea a través del congresista Arana o a través ahora de Goyo, que está libre, y él apenas sale y dice, no me echen la culpa de lo que le pase a Verónica Mendoza, al Frente Amplio, yo creo que ya dice más o menos cómo va a estar la izquierda. Sin embargo, todo también puede suceder ahí pueden sentarse a conversar, pudiera haber una estrategia común, pudiera haber una forma de ver cómo la izquierda aprovecha ese porcentaje significativo que obtuvo este año en las elecciones y se propone mantener o consolidar o en el mejor caso crecer ese porcentaje a través de discursos innovadores, de propuestas que lleguen a la gente y que no sean solamente de oponerse a todo lo que ya está escrito, porque pareciera eso, que ahí se quedan, no van más allá del discurso históricamente desde el lado electoral que muestra la izquierda. Entonces yo creo que ese es el gran reto, encontrar una propuesta que los diferencie de la izquierda de hace 20 años, para que la gente, vean como opción electoral, como opción válida políticamente. Sí, vamos a una pausa, ¿les parece? Regresamos para no solamente continuar conversando, sino también escuchar al público oyente que nos puede llamar a los teléfonos 251-9422, repito, 251-9422 o el 467-4499. 467-4499, Radio Exitosa, encantado de escuchar sus opiniones luego de una brevísima